Buenos días, iniciamos nuestro programa Hablemos de Seguro. Hoy vamos a continuar con nuestro relato sobre el diablo que apareció en Masaya. Pero antes de todo les recomendamos comprar su seguro obligatorio de la farmacia Praga 20 varas al norte y también su rosquilla somoteña. Entonces el diablo empezó a regarse la bola ahí en el barrio de que salía el diablo en una casa de ese barrio que estaba naciente. Pero ya habían casas, ya no habían muros perimetrales, algunos tenían alambres de púa, otros tenían latas, otros tenían zinc como muro perimetral. Porque también habían ladrones, entonces habían borrachines y habían ladrones, que ese era el problema social de que había en ese barrio. Pero la gran mayoría pues eran trabajadores, comerciantes, empleados públicos, de todo había ahí en ese barrio. Hay en ese barrio porque el barrio existe. Pero se empezó a regar esa bola. Y más como era una boca calle también, la gente pasaba con miedo de noche ahí. Pero el que generó la bola fue la misma familia donde se supone que aparecía el diablo. Porque ellos iban al baño no, sino que iban al excusado, pues al pompón, y cuando ellos se sentaban ahí en la taza del pompón oían gritos abajo, y entonces hacían rápido su necesidad y se limpiaban con periódico, todavía con periódico, porque no había papel higiénico o no había para comprar papel higiénico en ese tiempo. Entonces con los periódicos pues la gente se limpiaba y salían en carrera, lo hacían rápido en la mañanita o en la noche y salían corriendo. Ya. Hasta que el señor de la casa pues tomó valor pues y agarró un mechón y se enrolló el periódico, lo enrolló y le prendió mecha. Pero bueno, eso es casi al final. Entonces esos gritos se oían ahí. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo por cual se oían esos gritos? Resulta que 3 borrachitos, de esos que estaban pidiendo el peso ahí en una esquina, oílo, 3 borrachitos que habían en la esquina, empezaron a generar ideas de que cómo obtener más dinero para tomar licor. Y empezaron a planear, porque ya estaban aburridos esos borrachitos de estarle pidiendo el peso y que alguna gente los trataba mal. Uno le daban el peso, pero otros lo trataban mal. Y entonces para evitarse eso, ellos idearon un plan y el plan era irse a robar una plancha de un excusado, de un pompón, e irla a vender después. Entonces ellos buscaron dentro de todo el barrio donde hubiera más posibilidades de meterse y jalar la plancha e irla a vender, la plancha del excusado. Entonces planearon bien todo y se lograron meter a esa casa los borrachines, 3 borrachines. Ellos solo andaban a medio gas, se echaban un trago y ya estaban picados otra vez. Amanecían de goma, se echaban el trago y volvían a estar picados, porque ese es el problema de los borrachos, que el guarón no les pasa en el hígado. No es como el guarofino, pues, que el guarofino logra pasar el licor y lo desechar, pero el guarón, el guaro pelón, que ahora le ponen hasta nombre, bueno, tiene nombre, ustedes saben por qué, pero ahora tiene que ser embotellado y tiene que tener una marca registrada para ver el origen de dónde sale pues ese licor, pero es el mismo guarón, todos son el mismo guarón. Entonces en ese tiempo te lo vendían en bolsa plástica y solo se echaban un trago y estaban picados. Entonces ellos en medio de su borrachera planearon el robo de la plancha del pompón y se metieron de noche,
una casa que tenía apenas unos 3 hileras de alambre de púa. Entonces estaba fácil la entrada. Ellos se metieron y empezaron a levantar la plancha del pompón. Ustedes saben que esa plancha de concreto pesa. Y entonces empezaron a levantarla y no podían. Además que no hacían ejercicio, solo vivían sentados en la acera y bebiendo guaro. Entonces le dijeron a uno de ellos que se metiera y lo empujara. Entonces mandaron al chelito, al más chelito y al más flaquito. Y le dijeron, bueno, metete vos, le dice, y vos empujás y nosotros jalamos para que el pompón salga. Y entonces aquel se metió y pasó de viaje porque el pompón tenía como 3 metros. No lo hacían muy profundo. Como 3 metros. El hombre cae amortiguado. Ustedes saben por qué. Cae amortiguado. Y los otros, al ver que el hombre no salía, que no empujaba tampoco, se asustaron y se corrieron y lo abandonaron, lo traicionaron. Entonces lo traicionaron y se fueron y dejaron al chelito metido en el hoyo. Entonces el chelito, como fue en la noche, en la primera andanada que va en la mañana, él empieza a gritar porque él quiere salir de ahí. Entonces ahí eran 4 personas ahí, 2 niños y el esposo, la esposa. Empieza a ir uno de los niños y le deja caer pues sus necesidades. El hombre gritaba, después entre el otro, después la señora, después el señor, y entonces todo le cayó ese día en la mañana. Pero claro, cuando uno se sienta ahí, tapa el hoyo y los gritos se oían, y entonces ellos hacían sus necesidades rápidas y salían corriendo, asustados. Pero no querían decirle a las autoridades ni nada, porque quién sabe por qué. No sabemos el motivo, pero sí, ellos salían asustados. Y en eso fue que le empezaron a contar al barrio que se oían ruidos allí. En la noche, cuando van en la noche, también los ruidos. Entonces, eso pasó un día, pasó otro día, lo mismo, hasta que se armó de valor el dueño de la casa. Agarró un periódico, lo enrolló y le prendió mecha y se fue directo al hoyo para ver que si en verdad era el diablo el que estaba allí. Y él iba a decir, hasta con un palo iba pues para enfrentarse al diablo. Y cuando tira el papel encendido, mira al hombre que estaba allá adentro. Entonces ahí él, de una forma responsable, llamó a la Cruz Roja, llamó a la policía, llamó a los bomberos y se armó el alboroto en el barrio. Eso fue en la mañana, ya casi al tercer día en la mañana. O sea que al tercer día el hombre todavía estaba vivo ahí. Entonces tiran ese papel, ahí lo miran y entonces ya lo sacan, pues ya lo sacan, bomberos lo sacan, y el hombre sale amarillo, café, de todos colores, con peca. Lo sacan, lo ponen en la calle y nadie lo podía agarrar porque estaba lleno de todo, estaba lleno. Entonces los bomberos, como estaban ahí los bomberos, pues ahí lo bañaron, lo montaron en una patrulla, se lo llevaron a la cárcel. Y allá se armó otro alboroto en la Bartolina. Pues en la cárcel se armó otro alboroto porque el hombre iba hediondo y no lo aguantaban. Entonces hubo una protesta, huelgas de hambre, protestas ahí en la cárcel, y entonces lo tuvieron que sacar, pues. Lo tuvieron que sacar, y además que no era un delito mayor, pues. Y entonces lo sacan. Lo sacan al hombre y ahí nace pues este cuento, porque nosotros le hicimos una entrevista a él. Él ya se murió, no decimos el nombre por respeto,
ni decimos el barrio tampoco, por respeto a la familia donde salía el diablo. Pero sí fue un gran tumulto de gente el día que sacaron al hombre de ahí, que estaba metido adentro del pompón por cumplir con un plan de salir de esa vida de la pedidera y de tener otros ingresos superiores para beber más guaro, porque parece que pedían ellos para beber guaro, varón, como ahora pues, que andan regalando el guaro en las calles para que tomen esos licores que ahora son de marca. Entonces eso fue lo que pasó, ese fue el diablo, así fue que salió el diablo en ese barrio. Después les vamos a contar sobre una luz que se apareció sobre una ciudad, una luz silenciosa. Pero bueno, hasta aquí terminamos este cuento y mentiras cuentos y mentiras, y después le vamos a buscar el nombre final.